Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Hoy hablamos con la diputada nacional y también secretaria general del Partido Socialista aquí en la isla de Lanzarote, con María Dolores Corujo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas María Dolores, tardes. Y muy bienvenida a una nueva ocasión. Muchas gracias. Hablaremos de diferentes asuntos de los que nos dé tiempo, porque ya sabemos que la actualidad manda, y precisamente como la actualidad manda, ayer teníamos aquí al presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, y después de esa entrevista también hemos ido viendo diferentes titulares en los medios de comunicación en relación precisamente con lo que mencionó y anunció aquí el presidente María Dolores. Por un lado, esa declaración de emergencia social que dice el presidente que ha sido un poco respaldada por todos los ayuntamientos en principio de la isla de Lanzarote, y también acompañando precisamente a esa declaración de emergencia social esa intención, digamos, de que se instalen infraestructuras. Han dicho infraestructuras, no han especificado concretamente qué tipo de infraestructura, en el puerto de Los Mármoles, en Arrecife, y ya hemos conocido de hecho que desde puertos se ha dicho que se va a ceder un espacio. ¿Cómo ve todas estas últimas medidas, iniciativas por parte del Cabildo Insular de Lanzarote y consecuentemente también del Gobierno de Canarias con respecto a la inmigración? Bueno, en primer lugar, yo creo que todos los recursos que deben estar al alcance de toda la isla y de los ayuntamientos deben estar a disposición para la atención inmediata y humanitaria de las personas que llegan en esta situación terrible, lamentable a nuestras costas, y por tanto entiendo la situación de declaración de emergencia social. Tuve la oportunidad también de poder decretarlo en una situación que, como saben, además fue anómala porque estábamos en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia, que se tuvo que establecer todos los mecanismos y recursos que tuviésemos a nuestro alcance. Lo que no es concebible es que se cierren instalaciones, y lo que es menos concebible es que su gobierno, el gobierno del señor Osvaldo Betancourt, que es el mismo gobierno del gobierno de Canarias, donde sus aliados es el Partido Popular, y también en la isla de Lanzarote es la extrema derecha, Vox, hayan puesto una serie de dificultades absolutamente injustificadas para la derivación de los menores no acompañados de Canarias al conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país. Esto lo digo porque es un mensaje tremendamente desolador. Desolador porque ¿qué tiene que decir Coalición Canaria? ¿Qué tiene que decir el Partido Popular? Y evidentemente ¿qué tiene que decir la extrema derecha sobre la negativa para que las comunidades autónomas sean solidarias con la comunidad autónoma de Canarias? Este mensaje lo digo porque no es un PP distinto, el de Lanzarote, el de Canarias, al PP del señor Feijóo o al PP de la señora Ayuso. Es el mismo Partido Popular que legisla o que toma decisiones en contra de los intereses generales de Canarias. Nosotros hemos planteado una modificación del artículo de la Ley de Extranjería, que es el artículo 36, para vincular esa solidaridad al resto de comunidades autónomas y que sea aprobada en el Congreso de los Diputados. Fíjense, esa toma de decisión que además ha liderado Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios y también ministro en el Gobierno de España, lo ha hecho de la mano del presidente del Gobierno de Canarias, y lo que nos hemos encontrado es un cisma político en el ámbito nacional. Porque en primer lugar lo que hemos visto es un Partido Popular acomplejado, un Partido Popular sin rumbo, un Partido Popular que está absolutamente abrazado a las tesis de la extrema derecha, y una extrema derecha que es el partido Vox, que ha dicho claramente que si hay una solidaridad con el resto de comunidades autónomas, con los menores que llegan a las costas de Canarias, pondría en riesgo la estabilidad de las comunidades autónomas donde gobierna con el Partido Popular. Y habría que recordar que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en este país están gobernadas por la derecha, la ultraderecha y la extrema derecha. Esta situación es realmente inconcebible. Yo escuchaba ayer al señor Osvaldo Betancourt, presidente del Cabildo, decir y exigirle al Estado la derivación, y digo, yo no sé si es la única persona en este país
que desconoce que es precisamente su gobierno, porque es su gobierno el que ha puesto dificultades y sigue poniendo dificultades en el camino para la derivación de menores no acompañados y que nada tiene que ver con el gobierno de España. El gobierno de España lo que se ha comprometido es modificamos la ley de extranjería, pero hay que aprobarla, porque una modificación de la ley, ¿dónde se modifica? En el Congreso de los Diputados. Lo que te puedo garantizar es que los 120 diputados del Partido Socialista, hombres y mujeres, apoyarán la modificación de la ley de extranjería. Y espero y deseo que el Partido Popular, que es su gobierno, el gobierno de Osvaldo Betancourt, también que gobierna Coalición Canaria con Vox y con la extrema derecha en nuestra isla, tomen conciencia de la situación en Canarias y por tanto salga adelante esta iniciativa. Claro, justamente eso iba a comentarle, ¿no? Que ¿cuál cree que va a ser el escenario final? Porque en principio, si esto es así, solo caben dos posibles escenarios. O que de un lado el Partido Popular, digamos, alce la voz, sea valiente y diga, mira, da igual, ocurra lo que ocurra y tenga las consecuencias que tenga, vamos a ayudar a Canarias, y si tenemos que romper con Vox, se rompe. O el otro escenario posible es que continúen con Vox, no alcen la voz y por tanto Canarias continúe en la situación que estamos viendo, ¿no? Yo creo y estoy convencida, porque la inmensa mayoría de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados se han pronunciado de forma favorable a esta medida. Una medida que evidentemente hay dos escenarios que tenemos que valorar. Todas las personas que llegan en esta situación son derivadas. Pero cierto es que los menores se quedan en Canarias y los menores deben ser derivados a otras comunidades autónomas. Primero, porque no tenemos ni instalaciones, ni infraestructura, ni recursos suficientes para atender de forma digna a todos estos niños y niñas que llegan en esta situación tan terrible. Pero eso no justifica en absoluto que todo lo que tenemos a nuestro alcance lo podamos poner a disposición. Primero, vamos a empezar a desmontar esos bulos que salen en las redes sociales o en determinados medios de comunicación. Todos los servicios están financiados, no lo pagan los contribuyentes de la isla de Lanzarote. Por eso yo cuando veía esas imágenes lamentables de baños en condiciones absolutamente insalubres, infraestructuras que nada tienen que ver con la atención humanitaria, digo, pero ¿en qué nos hemos convertido? Y lanzo este mensaje. Miren, Lanzarote es mucho más que esto, muchísimo más que esto. Yo lo que veo del gobierno insular, como también de lo que veo, tanto del gobierno del Cabildo como del gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, es para decirle a los ciudadanos y ciudadanas de la capital de nuestra isla, como de la isla en su conjunto, que hemos votado a personas que se dedican en exclusividad a organización de eventos festivos, lúdicos festivos. Es decir, lo que he visto en este año es que cada día, cada semana hay 3 o 4 o 5 eventos, si no 24/7, de conciertos, de tapa y de no sé cuántos eventos que llevan millones de euros gastados o quemados, cuando tenemos realidades en Lanzarote que tenemos que asumir con valentía, como la situación de la vivienda, como la situación del agua, como la situación de pobreza que vivimos en la actualidad en la isla de Lanzarote, y sin embargo no tenemos dinero o no tenemos recursos, que es falso, absolutamente falso, para limpiar unas instalaciones y que tengamos una situación digna para niños y niñas que están en situación de desamparo, porque son las personas más vulnerables en esta sociedad. Y cuando alguien utiliza un pensamiento o lo verbaliza, un mensaje racista, xenófobo, ante situaciones tan tremendas como la que estamos viviendo, digo, ¿en qué nos hemos convertido como sociedad? Estamos viendo justamente imágenes de a las que se refería usted, esas últimas que han salido, con esa acompañada de esa denuncia de las dos letradas Irma Ferrer y Lohuela Ahmed. Estamos viendo las imágenes, en este caso de la Casa del Centro del Mar. Ya hemos conocido las declaraciones al respecto, pues, del consejero de Bienestar Social, Marcia Acuña, del viceconsejero del Gobierno de Canarias, también del propio presidente. Yo le pregunto, cuando estaba al frente del Cabildo Insular de Lanzarote, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Se fiscaliza? ¿Cómo deben de estar esos centros? ¿Los trabajadores que hay también ahí dentro? ¿La gestión que se hace con esos menores? ¿Cómo se gestiona todo esto para que lleguemos a ver imágenes como estas, que hace una semana? Es una imagen terrible, es una imagen desoladora,
Es una imagen que no tiene ningún componente humanitario. Es una imagen reprochable, indignante. Es una imagen que no nos podemos permitir, ni como responsables políticos ni como sociedad, en una democracia avanzada. Miren, yo tuve el honor y la suerte de tener una consejera de Derechos Sociales, Isabel Martín, que este tipo de situaciones no ocurrían nunca, nunca. Primero que tuvimos picos, como estamos viendo ahora, picos de llegada de menores no acompañados, menores que eran derivados inmediatamente a otras islas, a Gran Canaria, a Tenerife, a veces con más celeridad y a veces con menos celeridad. Pero había coordinaciones permanentes con los equipos directivos de los centros, con los educadores y con los coordinadores. Habían personas y hay perfiles de personas que pueden asumir ese reto por su formación, por su vocación, y hay otras personas que necesariamente pues bien, no cubrían o no cumplían con los requisitos que debíamos establecer. Un requisito que tienen que estar basados en el respeto y sobre todo en garantizar algo que es fundamental en las democracias, que son los derechos humanos. Los derechos humanos. Por tanto, hoy, cuando tú ves ese mensaje, cuando ves esas imágenes terribles que me cuestan de verdad visualizar y ves la justificación permanente, digo, ¿cómo es posible que justifiquemos algo absolutamente injustificable? Porque esta situación que se acaba de denunciar no es nueva. Acabamos de conocer que la Fiscalía ya había ido a ese recurso. La Fiscalía ya había mandado un informe al Cabildo de Lanzarote alarmando de la situación en la que estaban los niños y las niñas que llegaban a nuestras costas. Por tanto, yo creo que uno tiene que asumir la responsabilidad que tiene, exigir responsabilidades a quienes gestionan la empresa, pero desde luego somos nosotros como Cabildo los que tenemos que fiscalizar. Esto es lo que llevo diciendo siempre. Cuando hablamos de centros de menores, como cuando hablamos de servicios de dependencia, cuando hablamos de recursos donde están nuestros mayores o las personas con discapacidad, esto es lo que he dicho siempre. El Cabildo lo que no puede hacer es privatizar, externalizar, en el ámbito que sea, utilizando bien el tercer sector o una empresa y luego mirar hacia otro lado como que ese problema no es suyo. En absoluto. Las competencias son nuestras y tenemos que velar por la seguridad, la integridad de los derechos humanos de las personas que están a nuestro cargo. Claro que aquí entra nuevamente en juego un poco el papel del Estado en este caso y es uno de los argumentos a los que se agarran en este caso y se han agarrado. De hecho, por ejemplo, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias diciendo que, bueno, ha reconocido que esas imágenes sí que se han dado, aunque según comentan no corresponden con la actualidad, sí que reconocen que se han dado esas imágenes, cosa que, bueno, ya conocíamos por otra parte, no creo que sea tan fácil manipular una fotografía. Sí que reconoce que el centro tendría que haberse cerrado, pero, y por eso digo que entra en juego el papel del Estado nuevamente, pero que claro, que si no nos hacen caso, nuevamente ese es el argumento, y que no nos ofrecen otro tipo de instalaciones o más instalaciones, pues que esto es lo que termina ocurriendo. En la vida, como en todo, todo se sabe. Y el que miente de forma sistemática, piensa en una cosa, de lo que ha vivido históricamente desde su nacimiento, Coalición Canaria, es de echarle la culpa a quien fuera, pero nunca asumir la responsabilidad que tiene. Es decir, la responsabilidad es del Estado y cuando ya aquello les da vergüenza porque se nota o demuestran con documentos que están mintiendo, entonces la culpa es de Europa o la culpa es de quien sea, pero nunca la responsabilidad es de ellos. Fíjense, el Estado les ha puesto todos los recursos para un centro de atención humanitaria. ¿Qué es un centro de atención humanitaria? Pues evitar esa salida de poner en el puerto carpas o instalaciones que son absolutamente indignas. Son instalaciones que tienes para la atención de 24 o 48 horas máximo a las personas que llegan en esta situación, donde tengan baños, donde tengan aseo, donde tratemos a las personas como somos, seres humanos. Se lo ha puesto a disposición. El Cabildo tiene parcelas y tiene recursos. Yo estuve trabajando en la dirección de una parcela, de un suelo que está al lado de donde tenemos Adislán, de donde tenemos los recursos, donde está el centro penitenciario, donde tenemos el recurso de salud mental, es decir, espacios, lugares tienen. El problema es que no quieren y lo que quieren es, pues eso, mirar hacia otro lado y no tratar a las personas como deben tratarlas, como seres humanos. Y a mí eso me parece
un indicador claro que además retoma todo esto y retoma que es un gobierno de derecha, es un gobierno insolidario, es un gobierno, el del Cabildo y el del gobierno de Canarias, un gobierno que está pensando en otras cosas, pero no en la mayoría, piensa en los de ellos. ¿Y quiénes son los de ellos? Pues esos grupos de poder económico que constantemente justifican la inacción del gobierno a través de sus medios de comunicación de cabecera. Eso es lo que vemos todos los días. Bueno, veremos desde luego qué ocurre. Hay muchos asuntos sobre los que tenemos que también hablar. Estaríamos muchísimo más tiempo desde luego hablando del tema de la inmigración, porque evidentemente todavía hay muchas aristas y hay muchos temas abiertos. Veremos qué pasa y qué sucede sobre todo con esa modificación de esa ley de extranjería, si finalmente se consigue también el apoyo al completo también del Partido Popular en este caso. Hay otro asunto que también tratábamos ayer, entre otras cosas porque se hacía un poco balance de ese primer año de gestión con el grupo de Partido Popular y Coalición Canaria del Cabildo de Lanzarote, que es el de la crisis hídrica. Se lo preguntaba al presidente del Cabildo de Lanzarote, creo que es otra de las cuestiones que preocupa, de las prioridades que preocupa a la isla de Lanzarote, y le preguntaba un poco pues qué es lo que se está haciendo para tratar de paliar esa crisis hídrica. Si le parece, vamos a escuchar la respuesta brevemente, eso sí, porque lo que argumentaba es básicamente que se encontraron ellos con un área, digamos que a cero total. Vamos a escucharlo. Hace justo un año, tal día como hoy, existían negocios en la isla de Lanzarote que decían cerrados por falta de agua. Un año después, ningún negocio en Lanzarote ha cerrado por falta de agua. Punto número 1. Hace tal día como hoy, hace un año, 2 bastidores de Salan se rompen y con informes de 4 años antes diciendo tengan cuidado que se va a romper, tengan cuidado, esto hay que mantenerlo, con advertencias muchísimas. No quiero cansar en la respuesta, pero de aquella situación de inestabilidad, de nerviosismo, de desatención en el ciclo integral de agua a la situación actual, se ha mejorado mucho en silencio. Aquella imagen de la isla de la Graciosa con cubas y con la gente con garrafas y lavando la losa en la marea, que ahí están las hemerotecas, no se ha producido en este año. Hablo de la empresa del Canal Gestión. Me encontré una empresa que está adjudicada en virtud de un contrato, pido la documentación del contrato, documentación ninguna de seguimiento de ese contrato. Si tanto estaban en contra de la empresa, ¿por qué no hicieron un solo expediente de incumplimiento del contrato? Bueno, pues por partes, imagino, bastidores en rotos, negocios cerrados y Canal Gestión, una empresa que efectivamente ustedes han criticado, han sido bastante críticos con la gestión de esta empresa. Dice el presidente que cero fiscalización, que ninguna fiscalización hace la empresa. Bueno, yo creo que la verdad que no había escuchado estas declaraciones, no las había escuchado. Y escuchando las declaraciones del señor Osvaldo Betancor, que es presidente del Cabildo, yo pienso de verdad, y lo digo aquí en este medio de comunicación, uno puede gustar en la vida desde el punto de vista ideológico, oye, se vota a las opciones que hay en democracia y que se presentaron a las elecciones, pero lo que es absolutamente denunciable es que este señor no diga una verdad y mienta de forma tan clara, tan evidente, sin sonrojarse. Es que no dice, de verdad, terminaré pensando que él mismo se cree su propia mentira. Entonces tenemos un problema serio, porque, oye, usted no habla en nombre propio, usted habla en nombre de una institución y de tantísimas personas que representa. Es falso, absolutamente falso, pero además que lo puedo demostrar y además, si me permite, le voy a hacer llegar no solo las inspecciones que se hicieron a Canal Gestión que trajo él y su partido a la isla de Lanzarote. Jamás he defendido la privatización del ciclo integral del agua, pero es más, no solo es que se haya fiscalizado ese contrato, sino que por primera vez desde que Canal Gestión llegó a la isla de Lanzarote, tenemos sentencia favorable del Cabildo y del Consorcio Insular del Agua, cuando nosotros fuimos los únicos que denunciamos el incumplimiento de Canal Gestión. Para eso, recuerden lo de los contadores, recuerden los contadores que denunciamos y tuvieron que restituir todos los contadores de toda la isla de Lanzarote. Habían personas que denunciaron con toda la razón que estaban facturando un agua que no correspondía,
con el consumo de esas viviendas. Segunda gran mentira del señor Osvaldo Betancourt. Ni una sola empresa cerró en la isla de Lanzarote por falta de agua. ¿Pero quién le dijo eso a ese señor? Ni una sola empresa. Tercera mentira, porque esto también hay que decirlo. La inspección no solo del control de la empresa de Canal Gestión fue tal que dejamos todo montado, y bien que lo sabe o debiera saberlo, que nosotros lo que pretendíamos es secuestrar el servicio para que el servicio de agua fuera 100% público y recuperar Inalsa. ¿Qué ha pasado desde su llegada al gobierno? Bueno, pues que Lanzarote está sin agua de forma permanente. Si casi 24/7 todos los municipios están cortándole el agua del suministro, no solo del agua para los agricultores, sino también del suministro del agua potable. Por tanto, ¿qué tiene que hacer? Recuerden esto, y lo dije aquí en este medio de comunicación, y dije, ¿cómo puede mentir de una forma tan descarada? Hizo una rueda de prensa con el responsable, el gerente de Canal Gestión, hace apenas 5 o 6 meses, diciendo que iban a hacer una inversión millonaria y que iba a pagarlo el consorcio a Canal Gestión para que lo hiciera. ¿Se sabe algo más de eso? No. ¿Saben por qué? Porque eso es prevaricar, porque eso es falso, porque la responsabilidad del mantenimiento de las infraestructuras y de las instalaciones le corresponde a Canal Gestión. Habla de La Graciosa. Si dejamos así, ya llevan un año, dejamos hace 2 años, el proyecto, la financiación para la sustitución de la tubería de Lanzarote a La Graciosa, que además está en una situación lamentable y que no tiene capacidad para dar suministro a la isla de La Graciosa. ¿Saben lo que han hecho en relación a la sustitución de la tubería? Nada, absolutamente nada. Tenemos poco tiempo, ha quedado respondido en cuanto evidentemente a la versión, digamos, del presidente del Cabildo. Puedo demostrarlo, puedo demostrar la inspección, puedo demostrar el seguimiento y puedo demostrar por sentencia, incluso una sentencia que obliga a Canal Gestión a cambiar las bombas de bombeo. ¿Por qué? Porque habían filtraciones de aguas negras hacia el mar. Otra cosa que me gustaría en el último capítulo de materia de agua. Se están invirtiendo en Lanzarote en este momento 24 millones de euros de Aquaes, que fue un convenio que firmamos nosotros y que además está pendiente el de la EDAR de Tía, que implicaría una inversión aproximada de 40 millones de euros. Eso es con financiación del Estado, que conseguimos nosotros ese convenio en materia hidráulica. No hay ni una sola obra que haya hecho el gobierno del Cabildo de Lanzarote, ni una sola obra. Es más, lo único que hacen es mentir, lo que está de moda hoy, bulos, fake, para intentar justificar su incapacidad y su incompetencia. Nos hemos quedado sin tiempo. María Dolores Corujo, diputada nacional y secretaria general del Partido Socialista en Lanzarote. Sé que hay muchísimos más asuntos a tratar, esperamos tenerla de vuelta pronto. La actualidad manda, ya lo conocemos, esperamos que vuelva pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias a todos ustedes también por estar escuchándonos, por estar un día más en Tiempo de Entrevista, que no se vayan, que regresamos en tan solo unos instantes en tertulia con compañeros periodistas.